¿Por qué se originó la Gran Depresión? La Gran Depresión se originó el 24 de octubre de 1929, cuando la bolsa de Nueva York cayó en un 11%. La caída prosiguió en los días siguientes, alcanzando el 30% de su valor. Ese día se conoce como Martes Negro. La crisis de mercado de valores provocó una falta de liquidez que llevó a una drástica caída de los precios internacionales de las mercancías y de la mayoría de los activos, ocasionando una crisis bancaria a escala mundial, especialmente en los países con sistemas de patrón de oro. ¿Por qué afectó tanto a Chile? El impacto de la crisis mundial en el país se dejó sentir con fuerza entre 1930 y 1932, estimándose por un informe de la Liga de las Naciones, que nuestra nación fue la más devastada por la Gran Depresión. Chile dependía de las exportaciones, ya que éstas correspondían al 40% del Producto Interno Bruto, siendo muy importante la participación del cobre y del salitre. Las ventas de estas disminuyeron drásticamente y las exportaciones se redujeron a la mitad de su valor. Chile dependía absolutamente de sus exportaciones a países desarrollados. Además, Chile tenía un sistema monetario basado en la convertibilidad del peso en oro y plata. La sociedad en Chile. Antes de la Gran Depresión. Luego de los sombríos años en la Primera Guerra Mundial, la situación internacional y la vida social mejoraron ostensiblemente. El presidente Carlos Ibáñez del Campo estaba afanado por realizar su sueño por construir un nuevo Chile, donde chilenos se asombran a diario con la inauguración de nuevos edificios y la llegada de avances tecnológicos. Había más de 33.000 teléfonos en el país y se importaban 12.000 vehículos al año. La gente se emocionaba con la llegada de nuevas películas con sonido al cine. Gracias a la gran inversión de Ibáñez del Campo, se inaugura el ferrocarril uniendo el territorio entre Iquique y Puerto Montt, siendo este muy aprovechado por la alta clase chilena. Durante la Gran Depresión, se calcula que más del 25% de la población quedó en la extrema miseria en los conventillos, especialmente en zonas rurales. Durante la crisis, Chile tuvo los índices de mortalidad infantil y de tuberculosis más altos del mundo y niveles de analfabetismo atroces. La paralización de las fuentes productivas mineras y agrícolas provocaron la emigración hacia las ciudades, que se vieron invadidas de personas deambulando en busca de comida y un lugar de abrigo, que incluso morían en los sitios públicos de frío y hambre. Miles de cesantes recorrieron las calles de las ciudades y los campos. Cientos de obreros salitreros volvieron sin esperanzas y recursos desde el norte. En Santiago, el gobierno, a través del Comité de Ayuda a los Cesantes, debió alimentar y albergar a miles de familias. Las ollas comunes proliferaron en los barrios y mucha gente terminó viviendo en cuevas en los cerros aledaños a la ciudad. Después de la Gran Depresión, la clase obrera vio una gran posibilidad de cambio y mejoría de su situación actual en la República Socialista. Tras la inalcanzable lucha de las mujeres, estas lograron la obtención del voto femenino para las elecciones municipales. Los problemas de alfabetización seguían siendo grandes. 1 de cada 2 niños asistía a la escuela. Aún la mitad de los chilenos vive en el campo, siendo el agua potable y la luz un lujo. Industrialización en Chile. Antes de la Gran Depresión. Luego de la Primera Guerra Mundial comenzó el desarrollo industrial en Chile. La producción nacional sustituyó a las manufactureras importadas que debido al conflicto no llegaban al país. Una vez concluida la guerra, los mercados europeos de aprovisionamiento se reabrieron y las industrias chilenas, cuyos productos eran más caros, no pudieron competir. Durante la Gran Depresión, muchas minas cerraron y los obreros tuvieron que adaptarse a nuevas estrategias de trabajo, a veces en forma de domestic system, en sectores como el calzado, el mobiliario, los pequeños utensilios metálicos. Se estancó el proceso de industrialización. Después de la Gran Depresión, el gobierno de Chile dio impulso a la industria nacional a través de un organismo público, la Corporación de Fomento de la Producción, Corfo, la cual permitiría echar las bases de la industrialización del país. Durante este proceso se crearon grandes empresas indispensables para el desarrollo de Chile, como la Empresa Nacional de Electricidad, la Empresa Nacional del Petróleo, la Compañía de Acero del Pacífico y la Industria Azucarera Nacional, entre otras. Política en Chile, antes de la Gran Depresión. Fue nombrado en 1927 como presidente Carlos Ibáñez del Campo, luego de triunfar en una elección en la cual participaba como único candidato, obteniendo 98% de los votos. Esto se debió a la renuncia de Emiliano Figueroa de la presidencia y en su condición de vicepresidencia llamó a elecciones, luego de tener un periodo de dictadura.
En el periodo próspero de su mandato se creó la Fuerza Armada, Carabineros de Chile, entre otras instituciones. Durante la Gran Depresión, la crisis financiera aumentó las protestas en contra del gobierno de Ibáñez del Campo, quien se vio obligado a renunciar y partir al exilio el 26 de julio de 1931. Ibáñez nombra el Gabinete de Salvación Nacional con Pedro Blanquier y el radical Juan Esteban Montero, el cual retiró las restricciones a la prensa, sorprendiendo al país con las noticias de la crisis. La caída de Ibáñez dio paso a una grave crisis política, sucediéndose en poco más de un año varios regímenes de gobierno. Dentro de la inestabilidad política de la época, asume la presidencia Juan Esteban Montero por un corto periodo, entre otros. Finalmente, el retorno a la normalidad política y la reactivación de esta comenzó con la llegada al poder de Arturo Alessandri Palma en octubre de 1932. Después de la Gran Depresión, Alessandri termina muy mal su presidencia luego de que no reconoce su responsabilidad en la matanza de los jóvenes nazis que se habían tomado la casa central de la Universidad de Chile y el edificio del Seguro Obrero. En 1938, Pedro Aguirre Cerda sale elegido como presidente con el eslogan Pan, Techo y Abrigo. Economía en Chile. Antes de la Gran Depresión. En la segunda mitad de la década de 1920, Chile vivió una sensación de prosperidad económica estimulada por una fuerte expansión del gasto público del gobierno de Carlos Ibáñez del Campo y destinada a modernizar la infraestructura productiva del país. El auge económico tuvo origen en un alto endeudamiento externo producto de los créditos en dólares que fluían desde Nueva York, que se imponía como la nueva capital financiera del mundo. Durante la Gran Depresión, las exportaciones correspondían al 40% del PIB chileno y la participación del cobre y del salitre se estima entre 75 y 90%, por lo que Chile dependía directamente del desempeño de las exportaciones mineras. Estas se derrumbaron drásticamente entre 1929 y 1932 y lo mismo ocurrió con el resto de las exportaciones, provocando graves consecuencias sobre la economía interna al caer los ingresos fiscales y disminuir las reservas. El Estado respondió a la crisis incrementando gradualmente los aranceles, aumentando la demanda interna y el control sobre el flujo y el uso de la moneda extranjera. Fueron establecidas cuotas y licencias a las importaciones y fue abolida la convertibilidad del oro en 1931. La cesantía en Chile durante la Gran Depresión. Producto de todo el descalabro económico, los cesantes aumentaron a un número de 130.000 según las cifras más bajas estimadas. Hay quienes afirman que los desocupados alcanzaron unas 300.000 personas. La mayoría de los trabajadores que quedaron cesantes con motivo de la paralización de las oficinas salitreras fueron trasladados al sur y diseminados o repartidos en algunos puertos tales como Huasco, Coquimbo, Valparaíso y algunos pueblos del sur. En el año 1929, el porcentaje de población activa alcanzó un 3.2%. Después de la Gran Depresión, el 3 de diciembre de 1938 se inaugura el Estadio Nacional, símbolo de la recuperación económica, siendo este uno de los últimos actos oficiales del presidente Alessandri antes de dejar su mandato. En estos años se buscó una independencia económica como país, implementando un organismo estatal conocido como Corfo en 1939, institución pública que buscaba acelerar el desarrollo económico y social del país, fomentando el desarrollo de la industria y el aprovechamiento de nuevas riquezas. La idea era sustituir las importaciones con el fin de crecer hacia adentro para que el país no se viera afectado nuevamente en alguna crisis como lo fue en los años anteriores. Se creó el modelo ISI, industrialización por sustitución de importaciones, basándose en la crisis pasada, siendo muy influyente la Gran Depresión. Esta fue modelo de desarrollo que buscaba el reemplazo de bienes importados por bienes producidos localmente. Este se aplicó entre 1950 y 1960. Las principales ventajas que se veían para la implementación del modelo ISI era un aumento del empleo local, menor dependencia de los mercados extranjeros y de su volatilidad, y mejoramiento de los términos de intercambio. Muchas gracias por su atención.